porque todos necesitamos de tu amor, de tu gracia, de tu compasión. Todos necesitamos de esta palabra que pueda traer un bálsamo a nuestro corazón herido, palabras de esperanza para una vida que se abate, y también, Señor, palabras de esperanza y regocijo para aquella alma que se alegra en esta tarde. Seguramente tendrás palabras de vida, como siempre las tienes para cada uno de nosotros, y en el milagro de la predicación tú sabrás dar el mensaje justo, personal, pertinente, que cada uno de nosotros necesitamos en esta. Además de que sea un mensaje que pueda transformar nuestro corazón, permite que se anide como una semilla y pueda germinar y dar frutos para que nuestras obras de justicia puedan hacer que el mundo reconozca que tú eres nuestro Dios y puedan glorificar. Te bendecimos, te damos la honra y la gloria porque eres el único digno de recibirla, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Pasa a vosotros, hermanos. Hemos decidido en este trimestre hablar de historias ejemplares en el Antiguo Testamento, historias que nos han platicado desde pequeños quizás. Hoy seguramente nadie va a parecerle extraño la historia que nos toca, la segunda importante en la historia del Génesis, y vamos a aprender cómo servir a Dios a través de la historia de estos grandes personajes. En este caso vamos a aprender una característica del servicio, que es servir con paciencia desde la historia de Noé. ¿Estamos listos, hermanos? Miren, tengo para ustedes un primer pasaje de la Escritura en Romanos 15:24. ¿Quieren leerlo conmigo? Dice: porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza. Ojalá que podamos obtener de esta historia de la Biblia enseñanza, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras nosotros tengamos esperanza. ¿Decimos amén? Amén. Muy bien, el siguiente punto es recorrer la historia, pero antes me gustaría preguntarles si ustedes han platicado con alguien, ustedes mismos se han visto en la duda razonable de decir, la historia de Noé, ¿será real? ¿O es una fábula de la Biblia? ¿Es una manera de contar la historia? ¿Sí existió el personaje? ¿Sí cayó el agua? ¿Sí hubo una inundación mundial? Es una historia interesante, por lo menos. No voy a ahondar en esa parte, simplemente voy a decir algunos detalles. Hay quienes dicen que es simplemente un relato fantástico. Lo curioso es que este relato fantástico tiene su réplica en muchísimas culturas. Si nosotros indagamos un poco la historia de Gilgamesh, historias de nuestros pueblos, incluso en Mesoamérica, hablan de una gran inundación mundial. Así que pudo haber sido. Y quienes estudien, por ejemplo, incluso los evolucionistas se dan cuenta que la mayoría de los fósiles que hoy se descubren son fósiles por compresión, lo cual tuvo que ser por una presión muy grande de elementos que sepultaron en apenas segundos a esos seres vivos. ¿Pudo haber sido? Pudo haber sido. No es parte de nuestra historia de hoy, simplemente decir, si fue escrito, sea o no histórico, yo lo creo que sí lo fue. Pero aún aquellos que dijeran, no creo que sea una situación histórica comprobable, lo que fue escrito para nuestra enseñanza. Así que vamos a tratar de descubrir las enseñanzas en esta historia. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, así inicia el contexto de la historia. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y qué tan grave era la situación de la sociedad en tiempos de Noé, que dice el verso 6, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Escuchen a este Dios. Dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado,
desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues, que no hay una frase que dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Choca en nuestra mente un Dios que dice, me arrepiento de lo que hice. Es el capítulo 6 de Génesis. En el capítulo 1 al final es un Dios que se sienta al séptimo día, contempla su creación y dice, he aquí es bueno todo en gran manera. Unos cuantos años después, la única razón por la cual ese Dios que veía todo bien, ahora lo ve todo mal al punto de decir, me arrepiento, me duele en mi corazón, voy a destruir todo lo que hice, es que la maldad del hombre fue tan grande sobre la tierra que dolió al corazón de Dios. Me arrepiento de haberlo hecho. Pero, aquí viene la esperanza de la historia. Leen el último verso conmigo. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y lo puse en negritas y ustedes guárdenlo ahí. O sea, el contexto es una sociedad totalmente perdida. Pero Noé halló gracia. ¿Qué significa el término halló gracia? Agradó a Dios. Agradó a Dios. Le cayó bien. Tuvo misericordia de él, tuvo compasión, quiso darle un regalo que no merecía. Ustedes tienen el concepto, la Biblia dice, ¿encontró el favor de Dios? O esta versión dice, halló gracia ante los ojos de Jehová. Primera parte de la historia. Segunda parte de la historia. Estas son las generaciones de Noé. Seguimos en el capítulo 6 del Génesis, versículo 1. Fíjense las características de este hombre. Viviendo en una sociedad totalmente corrompida. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¿Habían reparado en esa partecita de la historia? Y yo me preguntaría ahora, ¿por qué halló gracia a los ojos de Dios? Porque en medio de una sociedad corrompida había un hombre que propuso en su corazón ser un varón justo, perfecto en sus generaciones. Eso tiene mucho que ver. Y un ser que caminó con Dios. De dos hombres se habla en la Biblia tácitamente, explícitamente, y caminó Enoc con Dios, y Noé caminó con Dios. No quiere decir que los otros hombres no hayan caminado con Dios. Abraham caminó con Dios, Moisés caminó con Dios, pero de estos dos personajes se dice estrictamente que su vida fue junto al Señor. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Segunda parte de la historia, nos encontramos entonces, la primera, un Dios que contempla con tristeza un mundo que se ha corrompido, y en la segunda capítulo, un hombre que por sus acciones encuentra el favor de Dios, halló la gracia porque fue justo y perfecto en sus generaciones y caminó con Dios. ¿Qué le dijo Dios? Voy a destruir a todo ser viviente y la tierra junto con él. Pero le ordenó ahora, versículo 14, hace un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y la harás piso bajo, segundo y tercero. ¿Qué les parecieron las indicaciones? ¿Precisas? El plano definido. ¿Qué encontraron de la forma en la cual le dispuso cómo hacerlo? Miren, yo para empezar encontré que es una construcción con sus detalles. Es una caja. 130 metros han calculado algunos de largo, más de un campo de fútbol de largo. Más o menos 35 metros de ancho y unos 20 metros hacia arriba.
madera de gofer. O sea, le especificó qué tipo de madera tendría que ser. Empecemos a hacer este pensamiento que no narra la historia. ¿De dónde sacó la madera? ¿Cuántos árboles tuvo que talar? ¿Cuánto trabajo tuvo que efectuar él y 3 hijos para hacer esa edificación tan enorme? Le vas a poner 3 pisos, vas a poner una ventana, la puerta a un lado, le indicó perfectamente cómo lo tendría que hacer, incluso le dijo cómo tendría que ponerle brea por dentro y por fuera, y hasta ahí se pausa la historia. Nos brincamos al verso 19, que dice, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca. Si fue difícil la maniobra técnica de la construcción del arca, esta parte estaba imposible para un ser humano. De todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra sean. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil, de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo, tercera indicación, toma contigo todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Hayamos reparado en esta declaración? Tomando nota el maestro Noé. Dijiste de este tamaño, de este tamaño. Dijiste que tendría que tener una ventanita y una puerta y tendría que tener 3 pisos y tengo que juntar además alimento y tengo que estar buscando los animales y un macho y una hembra. Trabajo no sencillo definitivamente, pero dice que no lo hizo a su manera, sino que lo hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Un Dios arrepentido por lo que había hecho el ser humano en su maldad, un hombre que halló gracia por su buen comportamiento y una misión que cumplir, que se cumplió bajo las indicaciones de ese Dios. Yo había escuchado desde pequeño, y les voy a confesar que me extrañó en mi siguiente revisión, puse en el buscador, que ahora es muy fácil, ¿cuánto duró Noé construyendo el arca? 120 años, hermano, igual que yo, lo tenemos diciendo hace mucho tiempo, y no hay un verso en la Biblia que lo diga. Incluso hay una cancioncita que dice, 120 años predicó Noé. Y no lo dice. Se asume porque en el Génesis 5 se menciona de Noé a la edad de 500 años, y cuando viene el diluvio, Noé tiene 600 años. Es una posibilidad. Pero si le ponemos otra cosa, ¿cuánto tiempo duraría un varón y sus 3 hijos para construir tal edificación? O debió haber sido muchísimo tiempo. Vayamos a un día normal en la vida de estos jovenzuelos de 580 años, Noé. Ya va más o menos construyendo el arca. ¿Qué pasaría con la gente que estaba a su alrededor? Pues, ¿qué estás haciendo, Noé? Es que va a llover. Detalle, nunca había llovido sobre la tierra. Un vapor subía del suelo para mantener las plantas. Nunca habían visto las nubes que se agolparan y empezar a caer. Y Noé dice, va a caer un diluvio. Y va a morir todo ser viviente. Me imagino a sus hijos. Vamos otra vez a cortar árboles y a traerlos y a arrastrarlos. Los únicos que me pueden ayudar son ustedes. Hey, papá, ¿no se te hace que ya es mucho tiempo? Hizo todo conforme a lo que Dios le pidió. Hijos, necesito que me ayuden a encontrar la liebre femenina. Agarren. Agárrenla. Viva. No la lastimen. Entonces, cuando nos ponemos a pensar en los detalles, a lo mejor dice, bueno, pues entonces sí es un cuento, sí es una fábula. Recuerdo que Hollywood ha querido replicar, y probablemente fue un milagro de Dios
que se acercaron los animales más mansamente para que los pudiera capturar. No sé cómo haya ocurrido, pero la historia nos dice, lo hizo exactamente como Dios se lo pidió. Y el alimento, listo, sin decirle cuánto tiempo, y es la siguiente parte de nuestra historia. 120 años probablemente. Vean cómo narra el tiempo que duró. Pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra. O sea, cuando llegó el momento, no le dijo, ¿sabes qué? Métete que ya va a empezar a llover. Estoy para contar tiempo porque, ¿cómo se llama este tema, hermanos? Servir con paciencia. Servir con paciencia. El Señor le llamó 100 años está sirviéndole al Señor. 120 años. Y cuando llega el momento le dice, ¿sabes qué? En 7 días va a empezar a caer. Pasados aún 7 días, haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Ahora en Génesis 7. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y por favor, lo leemos y lo pasamos rápidamente. ¿Cómo creen que pudo haber sido ese tiempo? Se encerró en el arca, se selló por fuera, dice la escritura, y entonces adentro, con los animales, empieza a caer la lluvia, empieza a flotar, la gente está pegando, Noé, ábrenos. Pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas, 40 días. ¿Recuerdan cuando nos ha llovido toda una noche y se siente un poquito la presión? Pasa 1 día y 2 días y 3 días y 4 días y sigue el torrente de manera que subió más de 20 metros a las últimas cumbres de las montañas. Va a narrar también por si ustedes quieren leerlo esta semana. 40 días y 40 noches cayó lluvia. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. 40 días y 40 noches llovió. Y el agua se extendió, todavía se mantuvo por encima de los montes 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10º. Ya tenemos 10 meses en el arca. Adentro del arca. Olor a animales, alimentándolos todos los días, deshaciéndose de los desechos, trabajando, crías. No suena nada sencillo. Y voltear y sigue lloviendo, otro día más y sigue lloviendo. Bueno, ya se paró la lluvia, pero pues no se ve nada. Y seguimos flotando 150 días. Meses en calle el arca. No puedo bajar, estoy en lo más alto de una montaña. El mes 10º. Sucedió que al cabo de 40 días, después de estos 40 días, Noé abrió la ventana del arca. Ha estado encerrado sin luz prácticamente 1 año. Y es en este momento cuando abre la ventana del arca. Esperó aún, paciencia, esperó aún otros 7 días. Dice que envió primero un cuervo y luego envió una paloma, y así estuvo cada semana. Envió una paloma que fuera del arca y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601, ¿cuándo empezó a llover? Cuando Noé tenía 600. Duró 1 año completo. En el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca. Y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, ya cuando la tierra estaba seca, hermanos, duró todavía 1 mes arriba del agua. En el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra.
Entonces, por eso lo resalté, entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca. ¿Por qué no había salido Noé? Porque Dios no le había dicho. Pues es que mandó la paloma y la paloma fue la que le dijo por no volver. Él dentro de su proyecto decía, bueno, pues ya está seca y se asomó y ya estaba medio seca y duró todavía un mes. Quizás ya está seca. Déjame abro la cubierta para asegurarme. Voy a esperar todavía otro mes hasta que su señor le dijo, sale. Tú y tu mujer y tus hijos y la mujer de tus hijos contigo. ¿Y qué fue lo primero que hizo este hombre? Edificó un altar a Jehová. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto. Sus animales a los que cuidó por un año, seleccionó a uno para sacrificarlo delante de su Dios en el altar. Y vean, ¿cómo empezó la historia? Un Dios arrepentido, triste, sintiendo dolor por lo que había hecho, y ahora, por este hombre dice, percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa de mí. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Génesis 8. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perfectos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. El cierre de la historia es un hombre que con su fidelidad, con su servicio paciente a Dios, logró que el corazón de Dios se Sí. gran alegría, se complace Dios en ver a su hijo y dice, no volveré. Sé que el hombre es malo desde su juventud, pero vio en ese hombre también el motivo para decir, voy a establecer un pacto mío con el pueblo, con el ser humano. Así que cada vez que nosotros vemos llover y vemos el arco, tenemos que recordar que es la manera en la que Dios nos recuerda que está con nosotros y a nuestro favor. Terminemos la reflexión, hermanos, con algunas de las cosas que fuimos subrayando. ¿Me ayudan? Va. El mundo estaba corrompido totalmente antes, No, como en los días de Noé, no, peor que los días de Noé, puede ser. no diferente. Y el corazón de Dios nos hemos puesto a pensar, complacido, entristecido, arrepentido. ¿Cómo estará el corazón de Dios? Pero Noé halló gracia. ¿Por qué halló gracia? Porque era justo, perfecto y porque caminó con Dios. ¿No nos gustaría que dijeran eso de nosotros? Sí. En un mundo corrompido, que Dios vea y le encuentre a usted y con un corazón entristecido por la maldad pueda sonreírle, pueda usted encontrar el favor y diga, pero él es bueno. Pero él se esfuerza todos los días con sus hijos y quiere caminar conmigo y es justo en sus acciones y es una persona que se preocupa por estar bien. Hizo todo lo que Dios le ordenó. Ojo. Es lo siguiente, ¿verdad? Porque para decir perfecto, justo, caminó con Dios, la única condición
es la obediencia paciente a un Dios que muchas veces no comprendemos. ¿Reflexionamos juntos? A veces Dios nos dice algo y antes de cumplirlo, lo filtramos según nuestra forma de pensar. ¿No sería mejor redondear la nave? ¿No sería mejor hacer un casco un poquito más adecuado para que pudiera flotar? Como una caja. ¿No se le olvidaría a Dios el timón? Era una barca. ¿No sería mejor ponerle velas? Y así abriríamos las velas y pudiéramos aprovechar el viento para entonces encaminar la nave. Señor, no encontré madera de gofer, pero con esta de pino sale, ¿no? La calefatía nomás por dentro, porque nomás por dentro se necesita, no creo que por fuera. ¿Me logro explicar lo que quiero decir? Así somos nosotros, hermanos. El Señor nos dice y lo filtramos primero. No, no creo. Yo pienso que está mejor. Yo creo que Dios me va a entender si yo tengo estas limitaciones y estas debilidades. Al cabo, Dios es bueno y me va a perdonar. Que no lo hice a su manera. Será tal como dice aquí. No hay seguramente mucho tiempo reflexionó. Digo, pues que sí será. Que Dios quiera que piense en el animal más desagradable para usted. Que sí que era Dios cliente. Me hace que no. Mejor voy a escoger a los más bonitos. Hizo todo lo que Dios le dijo conforme a lo que Él le dijo. Siguiente característica, hermanos. ¿Saben dónde fallamos mucho? En nuestra falta de paciencia. Vivimos en una generación desesperada. ¿Verdad que sí? Presa del reloj. Con planes que se van consumiendo. Con resultados que tienen que ser inmediatos. Quiero adelgazar mañana. Quiero hacerme rico en un TikTok. Rápido, rápido, no hay tiempo. Y cada vez menos pacientes, cada vez menos la oportunidad de ver salir el sol, de disfrutar un atardecer, de respirar, de compartir el momento con la familia. No tengo tiempo ahorita. Noé tuvo servicio con paciencia durante la construcción del arca. Debió haber sido muy paciente todo este tiempo para construir el arca. Durante su predicación, porque aunque no lo dice el Génesis, seguramente cada día fue motivo para predicarles que lo que estaba haciendo era porque Dios se había arrepentido de haber hecho al hombre y estaba a punto de destruir a todo ser viviente. Era su manera de predicar. Durante el llamado y la preparación, esos 7 días, ya va a llover, él debió tener paciencia. En el diluvio, dentro del arca, cuando el arca reposó, aun cuando la tierra ya estaba seca, esperó hasta que Dios le indicó salir. Prácticamente en nuestro calendario 1 año y 10 días. ¿Y nosotros, hermanos? Apenas doblamos la rodilla y nos desesperamos porque tenemos un Dios que no nos responde lo que queremos en el momento en que lo queremos. Porque ahora el cristianismo es una idea en la cual Dios tiene que hacer lo que yo le diga porque yo soy su hijo. Qué lamentable y pobre cristianismo predicamos en el siglo XXI. Cuando el verdadero servicio a Dios es: tú eres el Señor. Tú dices cómo, tú dices cuándo, tú dices cómo. Y no tienes que decirme el por qué. Yo estoy aquí para servir. Oremos de esa manera, hermanos. Ya no vayamos impacientes a buscar a un Dios que nos cumpla nuestros deseos. Vayamos con paciencia a decirle a Dios que nos fortalezca para servirle conforme los propósitos que Él tiene para nuestra vida y para la vida de los demás. Que el mundo nos reconozca como varones justos, perfectos en sus generaciones. ¿Saben qué significa, hermanos? Era un buen padre.
porque no podría haber sido de otra manera para que sus 3 hijos no lo siguieran. Qué maravillosa historia de familia. Sal, tus 3 hijos y sus nueras y tu esposa, porque finalmente se salvaron en familia porque él era un hombre tan íntegro que su familia lo siguió hasta el último día. Yo creo que es una historia también para nosotros y para nuestro tiempo. Y finalmente, el concepto de adoración. No se le ocurrió al día que salió, hermanos. Estoy seguro que todos los días, seguramente durante los 40 días y 40 noches, de manera necesaria, el Señor Noé estuvo orando al Señor. No era la nave mejor diseñada, ¿eh? No quiero imaginarme cómo se movía en esa tormenta. Seguramente Dios oró, perdón, Noé oró a Dios. Y los animales, y el ruido, y la desesperación, y él oraba, y él oraba. Y ojalá que ya se seque la tierra para poder bajar, y oraba. Así que en una vida de oración, lo primero que hace cuando Dios le dice sal del arca es orar. Hacer un altar, hacer sacrificio, porque ahora es momento de adorar a un Dios al que adoramos todo el día y todos los días, que eso es también servir con paciencia. Vamos a terminar. Empezamos con el texto que dice que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, para recibir esperanza. Primera de Pedro 3, fíjense cómo rescata la historia de Noé para escribir en su carta universal, en el verso 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Se entendió esta forma de escritura? Los que en otro tiempo desobedecieron, ¿a quién se refiere? Pues a toda la gente que quizás escuchó a Noé decir que tendrían que arrepentirse y subir al arca, desobedecieron. La razón de su desobediencia es que se esperaba la paciencia de Dios. Te los digo otra vez, a mí me confunde. Porque son personas que saben de Dios y saben de su paciencia y aún así desobedecen. Lo digo otra vez, porque somos nosotros, ¿eh? Porque conocemos a Dios y conocemos de su amor y su misericordia y su paciencia, pero desobedecemos. No obedecemos al Señor porque el Señor me va a perdonar. No, yo creo que el Señor no me va a tomar en cuenta estos errores que estoy cometiendo. Desobedecieron porque esperaban la paciencia de Dios en los días del Señor, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, a saber, 8, fueron salvadas por agua. Fíjense lo que dice a continuación. El bautismo que corresponde a esto, es una declaración bien interesante. O sea, el arca es un tipo de lo que hoy nosotros vivimos a través de la acción del bautismo. ¿Cómo raeó, cómo limpió la maldad Dios? A través de un diluvio que lo sepultó todo. ¿Y el bautismo? Igual. Eso es. Mi maldad queda sepultada en el agua del bautismo. Cuando Dios trajo la historia de Noé, tenía en mente que ahora nosotros veamos, yo tengo que reconocer esto. ¿Me siguen en la historia? Mi maldad entristece el corazón de Dios. La dureza de mi corazón ha dejado a un Dios arrepentido, o al menos dolido. ¿Qué puedo hacer yo? Subirme al arca y dejar que el agua limpie todo lo que tenga que limpiar. Eso es el bautismo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Fíjense cómo la declaración esta es bien interesante. ¿Cómo nos salva el bautismo? No quitando las inmundicias de la carne. ¿Qué creen ustedes que eso significa? No es magia. No quiere decir que nos hundimos en el agua y salimos personas totalmente radiantes, nuevas, incapaces de pecar, que ya la tentación no hace presa de nosotros. No, no quita las inmundicias de la carne. Seguimos siendo la misma persona con sus mismas debilidades, pero dice, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios.
hacia Dios. Tengo mis mismos problemas, tengo mis mismas debilidades contra el pecado, pero quiero servirle a Dios. Pero ahora quiero tener una actitud diferente. ¿Sí saben esta otra historia de Noé que no quise poner, verdad? Que lo siguiente dice que plantó un viñedo y entonces fue la vergüenza de su familia porque se emborrachó y se desnudó y sus hijos tuvieron mucha vergüenza de él y empezó a tener otra vez problemas la familia, similar a la historia de Adán. El nuevo comienzo volvió a tener los mismos errores a causa de que Dios sabe que el hombre tiene desde su juventud de continuo hacer el mal. Pero el bautismo no es una transformación para convertir en hombres perfectos. No, lo que Dios quiere es que nos transformemos a la visión de Noé, hombres que quieren caminar con Dios, aún con las limitaciones y aún con las inmundicias de nuestra carne. Por la única razón que nos da esperanza, la resurrección de Jesucristo. Esa es la razón del bautismo. Ahora, permítanme cerrar con esto. Nuestra desobediencia, esperando la paciencia de Dios, no es un buen camino. Si nosotros nos estamos descubriendo hoy en esa declaración, tenemos que cambiar, tenemos que hacer un alto. Dios no se merece que aún sabiendo de su amor, nosotros continuemos con una vida tan contra de su voluntad. Debemos de obedecerle al Señor, pero ya no lo hicimos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues entonces viene el arrepentimiento y recuerden que pocas personas en la historia de Noé fueron salvadas. Ahora nosotros podemos ser parte de esa familia del Señor salvadas por agua porque las aguas del diluvio corresponden ahora a las aguas del bautismo. ¿Cómo le vamos a servir al Señor? Con paciencia. Y esta es la última reflexión, hermanos, en una palabra evangélica con la que cerramos la predicación. Cristo es nuestra arca. Primera declaración, es nuestra única vía de salvación. No hay otra manera de salvarnos si no es Cristo Jesús. Hallar gracia, vivir en justicia y caminar con Dios debe ser nuestro propósito. Hallar gracia, que el Señor nos vea en su favor, pero que nosotros también querramos vivir en justicia y caminar con Él. Hay que construir el arca. Nos dure el tiempo que nos dure. Puede ser toda una vida. ¿Qué es construir el arca, amigos? Seguir las instrucciones de Dios. Hacer lo que Dios nos diga. ¿Sí? Si Jesús es el arca que estamos construyendo en nuestra vida, hermano. Nuestra vida Nuestra igual. vida tiene que estar hecha a imagen de Jesús. ¿Cosa sencilla? No. No. ¿Tenemos las instrucciones precisas de cómo hacerlo? Sí. Fácil no es. Pero debe haber en nosotros el deseo de estar en una vida continuamente construyendo el arca y predicando. Hay que entrar y permanecer con paciencia. Entrar en el arca no es fácil y no va a ser solamente vida y dulzura, como muchas veces predican un evangelio falso. A veces hay que soportar mucho tiempo y aguas que mueven nuestra vida y a lo mejor servicios que no tienen beneficios inmediatos, pero nuestra vida debe estar atenta para entrar y permanecer con paciencia. Esto se hace obedeciendo en todo lo que el Señor nos diga. Hay que tener paciencia. Recuerden que no hay timón ni vela. ¿Qué significa para usted esta parte, hermanos? No dirige usted. No le tenemos que poner nuestra propia energía. Nos abandonamos al Señor porque el Señor es el que conduce y el Señor es el que dice Amén. cómo y cuándo y hasta dónde. Vivamos en adoración al Señor y sirvámosle con paciencia. Dios nos bendiga. Gracias.